Dios le bendiga a todos en este precioso domingo. Te pido hoy al Señor que nos ilumine, nos dé espíritu de revelación y de sabiduría a todos en su conocimiento para poder entender profundamente este mensaje que yo creo que va a ser de gran bendición a muchos. Así le damos la bienvenida a nuestra iglesia, Centro Cristiano de Reconciliación. Yo soy el pastor Frank Álvarez. Espero que este mensaje de hoy les sea de gran bendición. Si para más información acerca de nuestro ministerio, obténganlo a través del internet de cualquier parte del mundo, como entrando en ccreconciliacion.org, es ccreconciliacion.org, y pueden entrar en la sección que dice predicaciones, y ahí va a encontrar esta predicación por completo, más va a encontrar a su lado algo que se llama notas, que es la misma predicación por en escrito, que le puede ayudar en su ministerio, le puede ayudar en estudios bíblicos, ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentran. Y también hay otro botoncito que se llama donaciones. Bueno, le pedimos que nos ayude a llevar este evangelio a través del mundo completo. Nuestro llamado como iglesia es predicar el evangelio a toda criatura, en todas partes del mundo. Así que si nos puede ayudar, cualquier cantidad que sea, no se preocupe la que sea, simplemente entre en ccreconciliacion.org y toca el botoncito donde dice donaciones, y ahí le darán las instrucciones que usted necesita. Y también suscríbese hoy y comparta nuestra página con sus familiares y amigos. Así que otra vez espero que esto sea de gran bendición completa. He titulado el mensaje de hoy una completa obediencia. Sabemos que eso no es algo muy común en el ser humano. Por naturaleza no somos muy obedientes, ¿verdad? Siempre nos gusta hacer muchas cosas a nuestra manera. Casi siempre no oímos muchos consejos. El consejo no es algo bueno para el ser humano, casi siempre lo sabemos todo, especialmente si tú eres joven. Si tú eres joven y estás en esa edad perfecta que lo sabes todo, es muy difícil poder oír consejos, ¿verdad? Y no es que estamos diciendo nada, que todos hemos pasado por esa etapa. Así que Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. Y tenemos que entender esto, que es muy importante, que el amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros no se puede explicar. No hay manera de poderlo explicar cómo Dios se siente acerca del ser humano y especialmente de sus hijos. Así que Dios no nos va a dejar como nos encontró. Dios siempre tiene un plan de transformación para que cada día que pase te parezcas más a su Hijo. Y Dios siempre va a lidiar, aunque Dios es paciente, muchas veces, pero Dios siempre va a lidiar con cada uno de nosotros. Si usted ha nacido de nuevo, si tu corazón ha sido abierto a Cristo, ha entregado su corazón a Cristo, yo le garantizo a ti que Dios no lo va a soltar. Dios va a lidiar con usted día y noche, va a levantar cosas delante de su vida que se va a dar cuenta de que usted necesita a Él. Y Él va a hacer todo lo posible para seguirlo atrayendo. Él lo ama y como nadie en el mundo lo podrá amar. Ahora existe lo que le llama hoy quiero comenzar con una pregunta, se llama voluntad perfecta, que hablando de la voluntad de Dios, o permisiva. Dios tiene una voluntad perfecta, pero también tiene voluntad permisiva. Vamos a hablar de ese punto hoy, así que vamos a orar. Padre, gracias. Te damos en esta tarde por esta oportunidad que tú nos das de hablar de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me quites completamente y totalmente de aquí, que sea tu voz a través de mi voz. Padre Santo, que le hable a tu pueblo y me habla a mí, también a mi corazón. Necesitamos de ti, necesitamos oír de ti, necesitamos que tú toques nuestra vida y transformes nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Oigan, la voluntad perfecta es directa, sin cambios ni variación. Es considerada bíblicamente una completa obediencia. Dios quiere que todos entremos en una completa obediencia. Yo sé que a muchos le falten y no sé si algún día alguien podrá llegar a esa completa obediencia, pero sí yo sé que hay uno que llegó, se llama Jesucristo. Amén. En Filipenses capítulo 2, el versículo 5 nos da un poquito de explicación
acerca de cuál es el corazón de Dios hacia su pueblo, ¿no? Hacia nosotros. Y dice así la palabra del Señor, comenzando en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, quiere decir que Él era Dios, ¿okay? No estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, porque fue 100% Dios, hombre, también 100% Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Puede usted imaginarse eso? Lo que Dios tuvo que hacer. La gente dice, pero la realidad es que Él era Dios, y si era Dios, Él no pasó por los dolores y las cosas que nosotros pasamos. Pero en realidad eso no es verdad. Él era 100% hombre. Él pasó como hombre todo lo que pasó en la cruz. Lo pasó como hombre. Así que Dios le tuvo una resistencia tremenda para poder aguantar esa persecución hasta el fin. Y lo pudo lograr por su divina gracia. Dios hizo todo esto para salvar al peor de los pecadores, para el peor de los hombres. Aquí siempre nos gusta hacer ciertas comparaciones con otras personas diciendo, yo no soy tan malo que esto. Yo no sé si usted lo ha hecho, yo sé que yo lo he hecho también en un tiempo de mi vida. Yo no soy tan malo como, ¿por qué es que yo me siento mejor? No, Dios lo hizo por el peor de los hombres. Dios hizo ese sacrificio por el amor que siente por el ser humano. Ahora, ¿qué es la voluntad perfecta? Solo fue cumplida por un solo hombre, que se llama el Dios hombre, que es Jesucristo. Perdón. Es por eso que Él es el único que puede reclamar ser el unigénito Hijo de Dios. Óigame bien, porque hay muchas cosas que están pasando alrededor nuestro que nos pueden traer confusión. Él es el único que puede reclamar ser el unigénito Hijo de Dios. Pero usted dirá, pero pastor, yo soy hijo de Dios también, pero diferente. Él no es el unigénito. El único unigénito es Él. Nosotros somos hijos de Dios, pero Él es el unigénito. Ahora, sígame aquí. En San Juan 3:16 lo dice claro, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Entonces no hay otro, quiere decir que hay uno solo, ¿right? El unigénito, que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la única razón, que es el único Hijo unigénito. Ahora, hay algunos que reclaman hoy, hay tantas diferentes doctrinas hoy afuera que pueden traer tanta confusión. Hay la doctrina de la superioridad, del evangelio de la prosperidad, le llaman un sinnúmero de cosas que ellos reclaman, que ellos son dioses. Reclaman que son dioses porque ellos dicen, si Jesús es Dios y es hijo, yo también soy hijo y soy Dios. Ellos dicen que son dioses. Eso es una doctrina que se ha infiltrado, pero no es una doctrina sana. No es una doctrina de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo fue engendrado por Dios, por obra del Espíritu Santo. No tuvo ninguna persona, ningún hombre envuelto en esa relación entre María y era Dios y María. ¿Sí? Él no heredó lo que nosotros hemos heredado. Nosotros no somos engendrados, nosotros somos lo que le llamamos adoptados, hemos sido adoptados hijos de Dios. Dios nos adoptó. Hay una gran diferencia. Eso no nos hace a nosotros dioses, sino nos hace siervos de Él. Él tuvo que pagar un precio por el pecado, no por el pecado de Él, sino por el pecado nuestro. Qué maravilla que Dios, el Dios poderoso del universo, el más grande que ha caminado la tierra en todas las generaciones, Jesucristo, que tenga que morir por el peor de los hombres. Eso hay veces que no hace ni sentido en la mente humana, ¿no verdad? Nosotros
No somos dioses, porque somos adoptados. No somos hijos genuinos. Él nos tomó. Y tenemos el privilegio y nos dio todo el derecho por completo. Y lo dice aquí en Romanos capítulo 8, en el versículo 15 en adelante, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estés en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿okay? Por lo cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es una palabra hermosa que solamente un hijo puede expresar a su padre. Como decimos nosotros los latinos, papito. Algo, una palabra de confianza con Dios. Ahora oiga esto. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. ¿Okay? Así que padecemos juntamente, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios tiene un plan para sus hijos, pero no podemos ligar de que existe una posición igual a lo que Jesús era, porque no existe. No podemos ser mayor que Dios, y todo eso son falsas doctrinas que se han regado a través de muchas denominaciones e iglesias. Pero tenemos que despertar a lo que es la verdad y la realidad. Ahora existe otra verdad, que es la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es lo que Dios aguanta y lo que Dios tolera. Yo no he visto, en muchos casos, personas que han nacido de nuevo, porque eso aplica más bien a las personas que han nacido de nuevo, las personas que han entregado su corazón a Cristo y pretende seguir viviendo la vida que quiso vivir siempre. Y no importando cómo se siente Dios contra él, sino que vive la vida que quiera, porque de todas maneras dice que a Dios no le interesa cómo tú vives tu vida. Eso es falso. Dios está en proceso de transformarte de acuerdo a cómo es tu hijo, cómo es su hijo, para que usted sea como Él es. No está en proceso de quedarte para siempre igual, ni que te vayas a empeorar. Y desafortunadamente existen tantos tipos de doctrinas afuera que dice que una vez que tú hiciste la oración de fe, óigame bien, y dice: yo acepté a Cristo como mi Salvador, dice la oración de fe, ya no tienes que hacer más nada. Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque está escrito en el libro de la vida desde que naciste, desde que el mundo fue creado. La Biblia dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida. El problema no es ese, el problema es cuando te borran del libro de la vida. Ahí es donde está el problema. Tú estás escrito en el libro de la vida y no tengo que preocuparme por absolutamente nada. Y la realidad es que Dios es lo que le llamamos permisivo. Él permite mucho y tiene una paciencia larga. Y a alguna persona no le da mucho chance, como Ananí y Zafira, uno de los primeros convertidos del tiempo. Dice que ellos dijeron una mentira, les mentieron al Espíritu Santo. Y siempre yo me he quedado con la boca abierta a la reacción de Dios contra ellos dos, porque los dos cayeron muertos. Si pasara eso así, ¿cuántos estuviéramos vivos? Pero eso fue rápido. Sin embargo, Dios ha sido paciente por tanta gente, por tantos años, hasta el fin, hasta el último momento de su vida, esperando que el hombre se arrepienta de sus pecados y se confronte a él mismo. ¿Por qué? Porque Dios te ama y no quiere dejarte igual. Dios quiere que tú cambies y que seas mejor persona y que seas uno como el Hijo que Él engendró en la vida. Ahora, quiero que sepa eso. Es paciente, pero una cosa sí va a suceder, que es triste que va a suceder, pero va a suceder como le ha sucedido a todos. Y voy a traer algunos ejemplos bíblicos de eso. Es: tu pecado te alcanzará. Es triste, pero tarde o temprano, si tú persistes en vivir una vida que no agrada a Dios, siendo nacido de nuevo, tu pecado te alcanzará.
Es mejor que nosotros alcancemos y reconocemos nuestra falta y hagamos cambios para cambiar. Y si son cosas fuertes, uno le pide a Dios que nos ayude a ser transformados y cambiados. Y Dios siempre te da la mano para que tú puedas hacer un ejemplo a la vida de otra gente alrededor tuyo. ¿Okay? Ahora, el rey, quiero hablarle de varios, ¿no? Que el rey Saúl y el rey David fueron unos ejemplos extraordinarios para nosotros. El rey Saúl no fue la idea de Dios poner un rey en Israel. Yo no sé si usted ha leído la historia. Nunca fue la idea de Dios hacer eso, sino que fuera guiado por el Espíritu Santo, por el profeta, que sea en su interior lo que era, ¿no? Pero nunca fue el plan de Dios de que él hiciera un rey para Israel, porque él quería hacer Israel diferente. Pero ellos persistieron que querían un rey y Dios le da un rey a Saúl. Saúl, cuando primero conoció que Dios lo llamó en particular, era un tipo que tenía unas apariencias extraordinarias, lucía como rey, era alto, hermoso, grande, todo el mundo lo admiraba, ¿okay? Pero en sí era humilde, era bien humilde. Recuerdo que cuando lo fueron a poner, a ungirlo como rey, se escondió. Que tuvo que Samuel orarle a Dios para decirle dónde estaba escondido, y lo sacaron de ella a la fuerza. Y finalmente lo aceptó. ¿Cómo una persona humilde así puede cambiar? Pero a veces, como yo le digo siempre, usted es dos personas. Usted es la persona que usted cree que usted es, y la persona que verdaderamente usted es está por dentro de nosotros. ¿Y qué sucedió? Que pasaron 20 años de su reinado. Y al final de los 20 años empezó a hacer una estatua de él mismo, dándose la pompa de gran rey. Su orgullo entró en su corazón y lo echó a pedazos, al punto que Dios le da un trabajito que hacer para eliminar a un enemigo, y no hizo como él lo dijo, y después vino para atrás diciéndole que lo había hecho. ¿Y qué le pasó? Perdió su reino, el reino de su familia, lo perdió todo, y en un final perdió hasta su propia vida. Y David no fue diferente. David era de acuerdo al corazón de Dios, y sin embargo David hizo cosas horribles. Aunque David era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pero se dejó llevar por su lujuria y se fue al piso. Conocía a Dios desde niño. Dios lo entrenó en el monte. Todas esas cosas nos llaman la atención a nosotros, que era un hombre tan perfecto y tan unido a Dios desde el principio de era niño, pero a la misma vez se convirtió en un asesino, un adúltero, destruyendo la vida de uno de sus mejores soldados y quitándole a la mujer, hasta que tuvo que ser confrontado, llegó su fin, tuvo que ser confrontado por Dios a través de un profeta. Y uno de esos me pone nervioso, porque Dios un día nos va a llamar cuenta. Nosotros no podemos quedarnos en el mismo lugar siempre. Dios siempre tiene un plan de proceso de cambios, proceso de santificación que le llama la Biblia. Dios quiere que tú cambies. Dios quería que él cambiara. ¿Y qué pasó? Tuvo que confrontarlo un día. Cuando llegó ese día, el profeta le dice: tú eres ese malvado. Y él dijo: he pecado. Dice: porque dijiste he pecado, no morirás. Y todos sabemos el sufrimiento que pasó David, pagando las consecuencias de todas las malas decisiones que hizo. ¿Y qué podemos decir del apóstol Pablo? Que era sincero hasta la muerte. Amaba a Dios con todo su corazón, pero era un religioso. Se creía que todo era a través de lo que él podía juzgar. Y en un final se encontró con Jesús en camino a Damasco. Y ahí se hizo pedazos, porque se tuvo ciego por 3 días, no podía ver, tenía escamas en los ojos, que cuando el profeta oró por él quedó limpio completamente de eso, y toda una vida completa pasó. Pero Dios es tan bueno, oígame bien, a pesar de todas las cosas que hizo, escogió la persona más horrible de los 3 que he hablado, el más horrible,
para revelarle la gracia de Dios, porque él vivía bajo la ley. Y la ley es buena, dice la Biblia, pero a la vez la ley es buena para mostrarte tu falta y tus pecados. Y él hizo esa decisión y Dios lidió con ese hombre. Ahora, lo interesante de esto fue que a través de los años uno dice, bueno, es que aprendió algo. Pero nosotros tenemos una lucha interna, ¿no verdad? Entonces, esa lucha interna que nos hace cambiar. Oye esta parte, cuando nos convertimos, Cristo rompe lo que le llaman las cadenas, que el enemigo nos controla por medio de las cadenas. Hemos oído siempre que la Biblia dice que Cristo rompe las cadenas. Y yo creo que sí rompe las cadenas. Cuando tú vienes a Cristo y rompe las cadenas, Dios te corta esas cadenas, pero todavía se quedan esas cadenas en tus manos y las arrastras. Aunque están rotas, siguen arrastrando mientras estamos en este cuerpo. Esa cadena que nos recuerda nuestra naturaleza pecaminosa y que debemos de vivir vidas alertas, porque el que no vive vidas alertas cae en errores. Y Dios quiere que tú y yo, todos, estemos abiertos a nuestro corazón, sabiendo que aunque las cadenas han sido rotas, pero todavía las tenemos en la mano y las arrastramos. Y desafortunadamente, cuando nos convertimos, esa naturaleza pecaminosa no se desaparece, sino que sigue luchando con nuestra naturaleza. Pablo fue el ejemplo perfecto para eso. Porque la gente dice, bueno, cuando habla de Romanos capítulo 7, Pablo Pablo explica su corazón, lo que él estaba pasando, y eso nos relaciona tanto a nosotros, porque cuando miramos esas cosas nos vemos como un espejo y nos vemos nuestra vida personal muchas veces, unos más que otros, y vemos que existe eso dentro de cada ser humano todavía, porque no hemos sido completamente redimidos y todavía somos imperfectos y cometemos errores. Por eso que la Biblia dice que tú debes de cuidar tu corazón, porque de él mana la vida. Y una de las cosas que tenemos que mirar importante en este caso es que la gente dice, bueno, cuando Pablo escribió Romanos, él todavía no era convertido. No es verdad. Esa es una cosa que usa. La realidad es que Pablo estaba ya convertido 27 años cuando escribió Romanos, y lo escribió desde Corintios. Y en el capítulo 7 de Romanos dice algo bien interesante, y vamos a ir ahí. En el Romanos 8, capítulo 8 del 15 al 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, perdón, y de adopción, no lo tengo que meter a todo aquí, de Romanos 7, no 8. En Romanos 7, del 15 al 20, dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Esto es un hombre que tuvo una experiencia cara a cara con Jesucristo. Tenía unas luchas internas que no sabía cómo lidiar con esta situación. Oiga bien, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Porque la ley te muestra tu pecado, no te lo quita. Ahora, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este es Pablo, 27 años después de haber encontrado a Cristo. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Eso muestra lo que tenemos cada uno de nosotros, llevamos por dentro. Las luchas internas, las luchas contra la naturaleza pecaminosa que no podemos sacudirlo. Dice el 20.
Si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Somos imperfectos. Lo que pasa es que muchas veces descuidamos nuestra vida personal pensando que de todas maneras Dios me perdonó y yo no tengo que vivir como Él me manda hacerlo. Pero no es así. Dios quiere que tú vayas mejorando un poquito más cada día y que tu corazón sea limpio. Recuerda esto, no somos dioses pequeños. Cuando tú naces de nuevo, tú no eres un Dios pequeño. ¿Okay? Ahora, somos perfectos. Dios te mira perfecto. Aunque tienes tu naturaleza pecaminosa, aunque tienes tus defectos, aunque cometes errores, Dios te mira perfecto, te mira a ti, me mira a mí perfectos. Porque nos ve a través de su Hijo, a través del sacrificio de la cruz. Mira lo que dice, ¿okay? 1 Corintios 1:26, ya voy cerrando. Pues mira, hermanos míos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, mas por Él estéis vosotros en Cristo Jesús, del cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso no lo has hecho tú, no lo he hecho yo, no lo hemos ninguno, tuvimos nada que ver con esto. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros problemas personales, nuestras luchas internas, las cosas que tenemos que luchar todos los días en nuestras vidas, cuando hay una sinceridad y un arrepentimiento genuino en el corazón, Dios lo conoce. Te garantizo que algo bien. Dios es un Dios de compasión. Es un Dios de misericordia. Dios comprende nuestras luchas. Cuando estaba en la cruz, después de haber sido agolpeado, que estaba lleno, forrado en sangre, que ya no podía aguantar más ni por un segundo en los últimos momentos de su vida, las palabras que le salieron de la boca de Jesús me hablan de cómo Dios se siente acerca de nosotros. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces hemos sido nosotros ignorantes ante la verdad, porque Dios sabe que nuestra condición es imposible que seamos perfectos. Él nos mira a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque mira nuestra actitud, mira nuestro corazón. Y si nuestro corazón está en arrepentimiento, Dios es un Dios de compasión y misericordia, y Dios no te va a soltar. Dios te va a aguantar por la mano. Vas a pasar por tiempos difíciles, como pasaron David, como pasaron todos estos, Pablo, cuando pasó toda esta gente, pasaron por tiempos difíciles. Pero Dios no lo soltó. Y Dios no te va a soltar a ti, ni me va a soltar a mí. Dios va a seguir luchando para santificarte, para hacerte mejor cada día. Y todo, dice la Biblia, obra para mí, aquellos que aman a Dios. Si tú abres tu corazón a Cristo y tú amas a Dios y has nacido de nuevo, Dios tiene buenos planes para tu vida. No importa los años que tengas o no has tenido, Dios tiene buenos planes. Y si tenemos eso en mente, nos damos cuenta que Dios es bueno, que no hay otro como Él, que no hay manera de poder comparar el amor de Dios en un ser humano. No podemos entenderlo, porque Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Así es. Amén. Yo te dejo con una pregunta hoy. ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿En quién la tienes puesta? ¿En lo que tu esfuerzo que tú puedes hacer?
en el bien que tú le haces a otro. ¿En quién tienes puesta tu confianza? Si no es en aquel que dio la vida por ti, aquel que llevó todos tus pecados a la cruz del Calvario y te da vida no solamente en esta tierra, sino en la venidera. Así que hoy es el tiempo de hacer una decisión. Yo sé que hay personas que me van a estar oyendo a través del internet que no han hecho esa decisión todavía, se sienten inseguros, quizás se sienten hasta culpables, porque ven que en su vida no ha habido mucho cambio. Ellos trataron, pero como no vivieron mucho cambio, ellos volvieron otra vez a la vida que vivieron antes. Ese no es el plan de Dios para ti. El plan de Dios para ti es que tú le creas a Él, que tú cambies tu corazón, pongas tu corazón en la posición en su mano y serás transformado. Dios te va a ayudar a ser transformado. Él no te puede dejar como eres. Dios tiene que cambiarte para que tú te parezcas más a tu Hijo, y cuando el mundo te mire a ti, incluyendo tus familiares, diga: este ha andado con Jesús. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Yo vuelvo a repetir: ¿en quién tienes puesta tu confianza? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día, y espero que este mensaje te llegue al corazón y lo puedas pasar a otra persona. Así que si Dios te ha tocado en este mensaje, por favor, envíaselos a otros familiares, compártalo. Así que Dios te bendiga y te guarde otra vez, una vez más, y que la unción del Espíritu Santo esté sobre su vida en este día. Pero te voy a hacer una última pregunta. ¿Conoces a Jesús? Si no lo conoces, te invito a que hagas una decisión en este momento. ¿Aceptas a Cristo como tu Salvador? Recíbelo hoy. Si no tienes una iglesia donde ir, esta iglesia puede estar. Si vives en esta área de West Palm Beach, en el área de Lake Worth, aquí en la Florida, pues te invito a que nos ministres, nos llame a 561-228-1603, o también puedes entrar a la página web de la iglesia, ccreconciliacion.org, y ahí vas a encontrar mucha información acerca, y también vas a encontrar una lista de libros que Dios me dio a escribir, que puede ser que te sean de gran bendición a ti y a tu familia. Así que una vez más, si lo aceptaste como tu Señor y Salvador, eres salvo. Busca una iglesia, no te quedes en tu casa. Dios te bendiga y que pases una buena semana.